Quizás has notado que últimamente te escuecen los ojos, que te llora sangre de los lagrimales. Todo eso se debe a la extensión de la gran plaga, la plaga de las plagas, las rotondas bizarras. Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Soy Rayitox y en este vídeo os vengo a hablar de rotondas bizarras. ¿Por qué hay tantas rotondas por toda España? ¿Y por qué están plagadas de obras de arte tan bizarronas? Son obras que la mayor parte de las veces dices, ¿cómo ha acabado esto aquí? O sea, ¿cuál ha sido el proceso para que alguien, en primer lugar, haya hecho eso y en segundo lugar, eso haya acabado ahí, en medio de esa plaza rodeada de coches? ¿Por qué? Pues bien, en este vídeo vamos a profundizar un poco más en el arte bizarroliano, rotondil, y vamos a ver un poco cómo puede ser que esté sucediendo esto en todas las rotondas prácticamente de España. Antes de empezar, permite que te recuerde que puedes suscribirte a este canal, activar la campanita y estarás al corriente de todo lo que voy publicando, que son vídeos como este, entrevistas, debates, reportajes sobre arte contemporáneo, biografías sobre artistas, en fin, un montón de cosas que te estarás perdiendo si no te suscribes a este canal. Y ahora ya empezamos con el arte rotondil. La primera pregunta que seguramente os haréis es ¿cómo empezó todo esto? ¿En qué momento alguien decidió empezar a hacer rotondas por el mundo? Al parecer esto se originó básicamente en Inglaterra, los franceses copiaron a los ingleses y luego los españoles, a base de ver vueltas ciclistas y ver cómo los ciclistas rodeaban esas rotondas tan perfectas, tan curvilíneas, decidieron imitarles y al amparo del boom del ladrillo en los años 90, empezaron a construir rotondas como si no hubiera un mañana. Una vez que los ayuntamientos tenían ya construidas rotondas por todas partes, empezaron a plantearse preguntas como ¿y qué hacemos con este espacio que hay aquí en medio? Entonces, algunos optaron por cosas sencillas como simplemente poner césped, otros ponían piedras y otras personas tuvieron la brillante idea de colocar ahí obras de arte. No me malinterpretéis, me encanta que hayan obras de arte por todo el país. La verdad que prefiero que hayan obras de arte a que no haya nada. Ahora bien, lo importante es ver bajo qué criterios se elige una obra de arte a la hora de emplazarla en un espacio público. En ocasiones se hacen certámenes, se hacen concursos, hay varias propuestas y el ayuntamiento elige con un jurado qué oferta es la que se adecúa más al municipio o que se adecúa más al tema que han propuesto. Sin embargo, hay veces en las que estas adjudicaciones se hacen a dedo o directamente se hacen con corruptelas o con dinero negro o contratando a amigos del concejal de urbanismo o familiares de algún amigo que trabaja en la galería que conoce al concejal y luego se pasan dinero por ahí bajo cuerda, en fin. Corrupción en estado puro. Recientemente, por ejemplo, mencionaba el caso de Pedro Reyes, un escultor mexicano, al que le adjudicaron la creación de una escultura en sustitución de la escultura que había de Colón. El caso fue muy sonado, entre otras cosas, porque la adjudicación de este artista fue hecha a dedo. Otro caso más reciente en España fue el caso Rotondas, en Murcia, donde también hubo acusaciones de delitos varios contra un artista, contra un concejal de urbanismo y contra una galería. En fin, hubo ahí todo un potaje del cual al final, por suerte para ellos, han podido salir absueltos. Y es que en muchos casos es muy difícil poder controlar o fiscalizar a todos los municipios de España que están adjudicando obras de arte a rotondas que están vacías. Quizá lo sabrá que estéis pensando, bueno, pero es que igual estás exagerando un poco, no, tampoco son tan bizarras. Bueno, vamos a hacer una cosa, os voy a enseñar algunas de las rotondas que he ido encontrando por la red y a ver qué os parecen, ¿vale? En primer lugar tendríamos el apartado de comida. Rotondas bizarras dedicadas a objetos o alimentos, en fin, a cosas relacionadas con la alimentación. Y es que cuando vas tú en coche o vas caminando por la ciudad, está muy bien que veas cosas relacionadas con comida. Yo no sé por qué, pero hay un montón dedicadas a este tema. Por ejemplo, tendríamos este mortero enorme
que yo me pregunto si dentro tendrá una piscina para que se puedan bañar los niños. Luego tendríamos este globo terráqueo jamonero, que no podía faltar en España, gran tierra del jamón. Tenemos esta especie de chupa chup tomatil, ¿sabes? Es como un tomate que le han clavado un palo por debajo para que parezca un chupa chup. Esta rotonda es rara, ¿no os parece? Esta dices, bueno, es como un jamón 3D hecho así con el programa Maya, ¿sabéis? Ahí para hacer animaciones en 3D o así. La verdad que hay que decir que en esta el óxido le pega muy bien, igual que la del globo terráqueo. Luego tendríamos este monumento a la mandarina. Tendríamos esta que está dedicada a las personas que cultivan, a los campesinos. Y luego ya pasaríamos al siguiente espectro, que sería las rotondas guasonas. Las rotondas que yo creo que el artista y el concejal de turno han dicho, venga, va, que no pasa nada, vamos a reírnos un rato, vamos a pasárnoslo bien, que la vida son 2 días, y además a la gente en el fondo le va a hacer gracia. Por ejemplo, aquí tenemos esta rotonda del osito de goma, un osito de goma gigante, creo que está en la Comunidad de Madrid. Esta que está en Canarias, donde hace por lo general calor, y han hecho una rotonda dedicada a un muñeco de nieve. El muñeco Michelin con un casco, que dices, es raro, ¿vale? O sea, yo nunca he visto al muñeco Michelin llevando el casco, pero bueno, en fin, igual le cabe. Luego tendríamos la versión del muñeco Michelin después de comerse los jamones del globo terráqueo, ¿no? Que es una especie de híbrido entre muñeco Michelin y las meninas. Por último, no podríamos dejar pasar esta especie de tractor que se ha hecho aprovechando los restos de un tractor y 2 bidones de estos de hormigón, 2 columnas de hormigón, que le han ido al pelo para hacer las ruedas. O esta escultura que está en el aeropuerto de Castellón, el aeropuerto que durante mucho tiempo no tuvo aviones. Y en fin, seguro que habría muchas más de estas rotondas guasonas, pero me he quedado solamente con esta breve selección que yo creo que sirve un poco para ilustrarnos acerca del tema del que estoy hablando. Luego tendríamos las rotondas que son completamente incomprensibles, que nadie puede entender exactamente qué es eso que están viendo sus ojos. Por ejemplo, tendríamos este que no sabes muy bien si son 3 batidoras, o son 3 alegorías a una fuente, o qué narices es esto. Esta que no se sabe tampoco muy bien lo que es una especie de luna con una bola roja, con unos hierros ahí pegados por medio. Esta que es de Dennis Oppenheim, que bueno, ya veis, es como todo de cristales con escaleras y una casa en lo alto que está a punto de caer, o esa es la sensación que da. Luego tendríamos esta, que yo creo que es la típica obra que no encontraba ningún artista que se pudiera encargar y se la encargaron a alguien del pueblo que fue a la chatarrería, se pilló un amasijo de hierros, lo plantó ahí en medio y tirando millas. Esta pieza, que va un poco al estilo de la otra que hemos visto antes de la luna, que también es un poco curiosa, es como si fuera una especie de escultura de chillida imantada y que ha atraído a toda clase de cachivaches, hierros, antenas parabólicas, antenas de la tele, en fin, todo ahí pegado. No podemos pasar por alto las rotondas con alegorías a la naturaleza, como por ejemplo esta bella pieza instalada aquí en esta rotonda dedicada a los pavos reales hechas con señales de tráfico. Tendríamos también esta rotonda dedicada a los percebes, aunque habrá mucha gente malintencionada que querrá ver otra cosa. Por otra parte tendríamos esta jirafa solitaria que también está pastando en un sitio donde no hay hierba. Luego tendríamos esta especie de gamba esquelética robótica que es un híbrido entre Alien, el octavo pasajero y Terminator. Dinosaurios hechos con chatarra de coches. Y luego tendríamos las clásicas rotondas de toda la vida hechas con un arbolito que queda muy bien ahí en medio, que no molesta a nadie, que quizás sale más barato, pero claro, no le das trabajo a ningún artista. De estas hay un montón en España. Tengo que decir que me gustan mucho las rotondas que tienen árboles, pero si tengo que elegir, prefiero casi rotondas bizarras a rotondas con árboles. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una rotonda, ni que sea una rotonda bizarra, al menos hay un artista que seguramente va a comer gracias a ese trabajo. Y eso es bueno. Por último tendríamos las rotondas peligrosas. A mi juicio son peligrosas. Me gustaría saber un poco qué es lo que opináis. Por ejemplo, ¿qué opináis cuando veis este coche? Yo la escena me la imagino del siguiente modo.
Vuelvo después de una fiesta o después de ir a cenar a casa de unos amigos, son las tantas de la madrugada, estoy cansado, está lloviendo, apenas veo bien, de repente me acerco a una rotonda, no conozco bien el camino y veo una especie de coche que no lleva las luces puestas, que está cabalgando encima de un cigarro que lo ha partido por la mitad y que se dirige amenazadoramente hacia mí. Ante esa situación tú puedes hacer ver que no pasa nada, o puedes frenar, o puedes acelerar, o puedes estamparte, o puedes simplemente dar media vuelta y desear no haber nacido. Otra de las rotondas que me parecen peligrosas es esta, en la cual está escrito hola en un montón de idiomas. Hay sitios donde están prohibidas las vallas publicitarias para que la gente no se distraiga y les plantas en medio de una rotonda donde tienes que estar pendiente de por dónde vienen los coches, de que no se te metan, de no golpear a nadie, etc. Un mar de letreros donde lo que puedes hacer seguramente es entretenerte a buscar dónde pone hola, o a ver dónde pone bonjour, o dónde pone hello. Y a todo esto, sin ver el coche que se abalanza sobre ti, o el camión que se abalanza sobre ti, mientras tú estás ahí, colocándote bien las gafas, mirando todas estas señales para ver si encuentras el idioma que te gusta. ¿No os parece que esto es muy mala idea? Esta rotonda también me parece que tiene bastante miga. Imaginaros una piscina rodeada de un carril donde van los coches. Espero que sea un pueblo muy poco transitado y que esté siempre vacío como se ve aquí. Pero aún y así, no había otro lugar donde poder emplazar una piscina que en medio de una rotonda. O sea, es como si tuvieras el payaso de It, no sé si habréis visto la película, llamando a los niños diciendo venid, venid, no tengáis miedo, vais a morir. O sea, es muy mala idea montar una piscina en medio de una rotonda. Concejal de urbanismo del pueblo que ha instalado esa piscina en medio de la rotonda, por favor, replantéatelo. No es el mejor lugar. Hay otros lugares, de verdad. Seguro que hay algún terreno municipal donde podáis instalar una piscina. Luego ya para finalizar tendríamos la escultura que hizo el escultor Juan Ripollés de Castellón, que era un homenaje a las víctimas del terrorismo. Bien, no sé muy bien si fue porque el ingeniero no calculó bien las medidas, no calculó bien las resistencias, yo qué sé lo que pasó ahí, pero el viento tumbó esta escultura y tenemos que dar gracias al Señor Todopoderoso de que ahí no hubiera nadie en ese momento abajo de la escultura haciendo fotos o que no hubiera nadie paseando. Porque realmente, o sea, el guarrazo hubiera sido total, el sentido de una escultura dedicada a las víctimas del terrorismo que se cae y que aplasta a alguien hubiera sido completamente surrealista. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y es que después de que hubiera pasado esto, el artista Juan Ripollés dijo textualmente, dice que ha hablado con ella y que la obra, que tiene un valor de 180.000 euros y pesa 36 toneladas, le ha dicho, déjame, no me toques. Ripollés ha recalcado, con lágrimas en los ojos, que si tiene que rehacer la escultura para que sea lo que fue, lo hará, pero con dolor. En fin, amigas, en fin, amigos, creo que realmente hay todo un tema a tratar con las rotondas bizarras. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que realmente hay un problema? ¿Creéis que esto es una plaga? ¿En el fondo os gusta? ¿Os parece kitsch esto de las rotondas bizarras? Hay un punto que en el fondo a mí hasta me hace gracia. Bueno, ya para finalizar, me gustaría aclarar que hay artistas de todo tipo haciendo arte en las rotondas. Hay artistas buenísimos que se merecen todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi afecto. Hay artistas que quizá estéticamente no me acaben de gustar tanto, pero también respeto su trabajo. Espero que nadie se haya molestado por este vídeo y me gustaría también recalcar que, como decía antes, entre que haya rotondas vacías, desiertas, sin arte, o que haya rotondas con arte, me quedo con la segunda opción. ¿Qué opináis? ¿Pensáis como yo o no? Bueno, si os ha gustado este vídeo y queréis animarme a que siga haciendo más, no os olvidéis de dejar un buen like, suscribiros si no lo habéis hecho todavía y espero que nos veamos muy pronto. Un fuerte abrazo, chao.